Sujetemos nuestra voluntad a la voluntad suprema de Dios. En este lunes llamado de autoridad, recordamos que ayer conmemoramos el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Según leemos en Mateo 21:9 y en Juan 12:13. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así, el Señor Jesús, Rey y soberano, de hecho y por derecho, al final de su carrera en esta tierra exclamó: Toda potestad me es dada, según Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La aseveración está llena de autoridad, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como lo declara el Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El sustento original procede desde el mismo libro de Génesis. En su capítulo 1, verso 1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante, el evangelista Juan ratifica: Cristo es Dios. En el principio, y el verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y hablando de la creación, en su versículo 2 de ese mismo capítulo, asevera: Este era en el principio con Dios. Cristo creó los cielos y la tierra. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así, el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Así escribe el apóstol Pablo en su libro a los Colosenses, capítulo 1, versos 15 y 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al utilizar el término primogénito, no lo está utilizando para decir que fue el primero creado, sino que era el supremo, y lo es de toda la creación. Según vemos, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí el concepto relevante en relación a lo que estamos trabajando es para Él. Para Él fue creado todo. Para Él como supremo Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Nada es ocioso. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En particular, el planeta Tierra, según vemos en Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro. El Señor Jesucristo también es Jehová, así como el Espíritu Santo también es Jehová, y el Padre es Jehová. El Señor Jesús, citado ya en la última narración de la Escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 16, lo declara terminantemente. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, con soberanía y autoridad, pone reyes y quita reyes. Al que quiere le da la vida y al que quiere le quita la vida. Todos deberán doblegarse ante él. Tengo aquí a la vista el corto reportaje en el que se narra el fallecimiento del presidente Hugo Chávez de Venezuela, en sus palabras finales. Yo no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Hugo Chávez lo pidió hasta quedarse sin fuerzas, moviendo apenas los labios. El jefe de la Guardia Presidencial, general José Ornella, contó que el presidente se aferró al último hilo de vida que le quedaba con ese ruego. Todos tendremos que comparecer ante el Señor. Yo no quiero morir, pero eso no está en nuestra propia voluntad. Físicamente, todos debemos dejar nuestra vida en el momento en que el Señor lo disponga. El testimonio de Ornella provocó una fuerte impresión entre los venezolanos que ganaron las calles para despedirse de su líder. Un líder terrenal, un líder material. El verdadero líder, nuestro Señor Jesucristo, dijo basta y hasta ahí fue. La narración que acabo de citar viene a mi mente porque hoy científicos de renombre piensan que hemos llegado a ser por casualidad, a partir solo del azar, en una secuencia nada, generación espontánea, materia inorgánica, materia orgánica, evolución, selección natural. En sus múltiples publicaciones, el doctor Carl Sagan se declaró eminentemente agnóstico. Yo podría decir ateo. En su reconocida obra Cosmos, que narra en un subtítulo que tiene un poco más abajo, una evolución cósmica de 15.000 millones de años que ha transformado la materia en vida y conciencia, en una de las guardas dice que es director, esto fue escrito en el momento en que todavía vivía, del Laboratorio de Estudios Planetarios y profesor David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio de la Universidad de Cornell. La publicación cita ha desempeñado un papel importante en las expediciones interplanetarias de los Mariner, Viking y Voyager, y como recompensa recibió las medallas de la NASA por excepcionales méritos científicos y por eminente servicio público y el Premio Internacional de Astronáutica, el Prix Galabert. Ha sido presidente de la sección de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana, presidente de la sección de Astronomía de la Asociación de Astronomía Americana para el Progreso de la Ciencia y presidente de la sección de Planetología de la Unión Geofísica Americana. Por haber publicado más de 400 artículos científicos y de divulgación, en 1978 recibió el Premio Pulitzer de Literatura. En 2009, Carl Sagan escribió: El Dios innecesario. ¿De dónde viene Dios?
Si decidimos que esta pregunta no tiene respuesta posible, ¿por qué no nos ahorramos un paso y concluimos que el origen del universo es una pregunta sin respuesta? O si decimos que Dios siempre ha existido, ¿por qué no nos ahorramos ese paso para concluir que el universo siempre ha existido? No hay necesidad de una creación, siempre ha estado ahí. Estas no son preguntas sencillas. La cosmología nos pone cara a cara con los misterios más profundos y con preguntas que en un tiempo solo tratábamos desde las religiones y la mitología. En lo que sigue, voy a hacer la lectura de una narración un tanto larga que escribió su esposa después de la muerte de Carl Sagan. Espero resulte atractiva porque se relaciona también con mi experiencia personal. Empiezo. Con su optimismo característico frente a una ambigüedad inquietante, Carl concluye así esta obra suya, prodigiosa, apasionada y asombrosamente original, en la que salta con audacia de una ciencia a otra. Tan solo unas semanas después, a comienzos de diciembre, se sentó a la mesa para cenar y observó, con un gesto de extrañeza, su plato favorito. No sentía apetito. En tiempos mejores, mi familia siempre se había enorgullecido de lo que llamábamos bodar, un mecanismo interno que escruta incesantemente en el horizonte a la búsqueda de los primeros indicios de un próximo desastre. Durante nuestros 2 años en el Valle de las Sombras, y aquí apunto yo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya. Durante nuestros 2 años en el Valle de las Sombras, decía, el bodar había permanecido siempre en estado de alerta máxima. En esa montaña rusa de esperanzas que se desplomaban, se alzaban y volvían a caer. Incluso la más leve alteración de un solo aspecto de la condición física de Carl hacía sonar todos los timbres de alarma. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente. De inmediato comencé a dar forma a una hipótesis benigna para explicar aquella súbita falta de apetito. Como de costumbre, razoné que no debía guardar ninguna relación con la enfermedad, que solo debía de tratarse de un desinterés pasajero por la comida en el que una persona sana jamás repararía. Carl consiguió esbozar una sonrisa y dijo, quizá. Sin embargo, a partir de aquel momento tuvo que obligarse a comer y sus fuerzas menguaron visiblemente. Pese a todo, insistió en cumplir el compromiso contraído hacía ya tiempo y pronunciar aquella misma semana 2 conferencias en el área de la Bahía de San Francisco. Cuando regresó a nuestro hotel, tras la segunda charla estaba exhausto. Llamamos a Seattle. Los médicos nos apremiaron a volver de inmediato al Hodge. Me aterraba tener que decir a Sasha y a Sam que no regresaríamos a casa el día siguiente como les habíamos prometido, que en lugar de ello haríamos un cuarto viaje a Seattle, lugar que se había convertido para nosotros en sinónimo de horror. Los chicos se quedaron de una pieza. ¿Cómo disipar convincentemente sus temores de que aquello podía acabar, al igual que en las 3 ocasiones anteriores, en otra estancia de 6 meses, lejos de casa, o según sospechó Sasha, en algo mucho peor? Al día siguiente, en Seattle, una radiografía reveló que Carl padecía una neumonía de causa desconocida. Los repetidos análisis no lograron determinar si su origen era bacteriano, viral o fúngico. La inflamación de sus pulmones constituía, tal vez, una reacción tardía a la dosis letal de radiaciones que había recibido 6 meses antes como preparación para el último trasplante de médula ósea.
Unas grandes dosis de esteroides solo consiguieron aumentar sus sufrimientos y no hicieron ningún bien a sus pulmones. Los médicos empezaron a prepararme para lo peor. Cuando iba por los pasillos del hospital, encontraba en los rostros familiares del personal expresiones harto diferentes. Me esquivaban y rehuían mi mirada. Esto es un velatorio, me dijo serenamente Carl. Voy a morir. No, protesté. Lo superarás como ya hiciste antes, cuando parecía que no quedaban esperanzas. Se volvió hacia mí con el mismo gesto que yo había contemplado incontables veces en las discusiones y escaramuzas de nuestros 20 años de escribir juntos. Con una mezcla de buen humor y escepticismo, pero, como siempre, sin vestigio de autocompasión, repuso escuetamente: bueno, veremos quién tiene la razón ahora. Desmintiendo las fantasías de los integristas, no hubo conversión en el lecho de muerte, ni en el último minuto se refugió en la visión consoladora de un cielo o de otra vida. Para Carl solo importaba lo cierto, no aquello que solo sirviera para sentirnos mejor. Incluso en el momento en que puede perdonarse a cualquiera que se aparte de la realidad de la situación, Carl se mostró firme. En 1977 fuimos invitados por la NASA para grabar unos discos de oro. Llevaban saludos en 60 lenguas, el canto de una ballena, un ensayo sonoro sobre la evolución, 116 fotografías de la vida en la Tierra y 90 minutos de música de una maravillosa diversidad de culturas terrestres. Se enviaría al espacio para que probablemente la encontraran habitantes extraterrestres. Los técnicos calcularon que aquellos discos de oro podrían durar 1.000 millones de años. ¿Cuánto es 1.000.000.000 de millones de años? Dentro de 1.000 millones de años, los continentes de la Tierra habrán desaparecido. Carl tenía mucha fiebre. Seguí besándolo y frotando mi cara contra su ardiente mejilla sin afeitar. El calor de su piel era extrañamente tranquilizador. Quería que su vibrante ser físico se convirtiera en un recuerdo sensorial grabado en mí de manera indeleble. Me debatía entre el afán de animarlo a luchar y el deseo de verlo libre de la tortura de todos los aparatos que lo mantenían con vida. Sasha, la amiga que estuvo a nuestro lado cuando elegí mi vestido de novia, lo estuvo también cuando nos dijimos adiós para siempre. Durante días y noches, Sasha y yo nos habíamos relevado junto a Carl, murmurándole palabras reconfortantes al oído. Sasha le expresó cuánto le quería y todo lo que haría en su vida para enaltecerlo. Un hombre magnífico, una vida maravillosa, le dije una y otra vez. Bien hecho, te dejo partir con orgullo y alegría por nuestro amor. Sin miedo, 1 de junio, 1 de junio, para siempre. Hasta aquí dejo ese relato para tomarlo un poquito más adelante, solo para recordar que recientemente murió Stephen Hawking, otro renombrado científico. Para la revista Astrofísica, en una entrevista exclusiva, dijo: no hay ningún Dios,
Soy ateo. En respuesta a la pregunta, ¿ciencia versus religión?, le pido que me aclare su postura sobre Dios y la religión, que ha generado un intenso debate entre sus lectores. Por un lado, al final de la historia del tiempo, escribió que si algún día lográramos esa teoría del todo, conoceríamos la mente de Dios. Pero posteriormente, en su polémico libro El Gran Diseño, afirmó que el universo puede crearse de la nada, por generación espontánea, y que la idea de Dios no es necesaria para explicar su origen. Ambas respuestas parecen complementarse en un ser descreído que, no obstante sus conocimientos enormes desde el punto de vista científico, no habían sido suficientes ni alcanzado para conocer al Creador de todas las cosas, para conocer al Señor Jesús. Qué diferentes hubieran sido sus muertes si hubieran escuchado con detenimiento. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Casi 2000 años antes, el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe Timoteo, le advierte acerca de separarse de la falsamente llamada ciencia, de la pseudociencia, diríamos nosotros, que más adelante ha tomado el nombre de evolución. En el origen de las especies, Darwin ha convencido aún hasta nuestra fecha que las cosas surgieron, como decíamos hace un rato, de la nada por generación espontánea y se han preservado y mejorado por evolución y selección natural. Escuchemos la advertencia del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El apóstol Pablo hablaba como quien tiene autoridad. Pero es justo decir, el Señor Jesús le había delegado la autoridad, porque él mismo, según Marcos 1:22, les hablaba el Señor Jesús como quien tiene autoridad. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Voy a concluir. En 1985 entré al Hospital de Vías Respiratorias de Huipulco, sumamente enfermo de mis vías respiratorias. Circunstancias similares a las de Carl Sagan. Sin que me lo hubieran dicho, lo supe después. En ese momento el diagnóstico era que tenía una especie de cáncer en mis bronquios. Para prepararme al diagnóstico definitivo me dijeron que regresara en 15 días para tomar una biopsia. En el momento en que salí a vestirme, porque estaba con ropas ligeras apropiadas para tomar rayos X y algunas otras placas, mi esposa, que siempre ha estado conmigo en los momentos que decimos buenos y en los que decimos no tan buenos, pero que todos son conforme a la voluntad agradable y perfecta del Señor, preguntó qué podía hacer para cuidarme. El médico le dijo, deje que haga lo que quiera,
porque la biopsia que vamos a tomar no es para ver qué podemos hacer para curarlo, sino para saber cuántos días le quedan de vida. No nos aferramos a nuestra propia voluntad. Esto último que narré me lo acaba de comentar mi esposa hace unos cuantos meses. Digo, no nos aferramos a nuestra voluntad. Recuerdo haberle dicho al Señor, gracias por lo que logré y te pido perdón por lo que dejé pendiente. Te encargo a mi hija. Yo ya no la puedo cuidar. Así las cosas, a los 15 días regresé para conocer el resultado del diagnóstico médico. Después de una hora en que volvieron a hacerme una serie de pruebas y tomar placas, el médico entró aceleradamente y dice, yo creo que vamos a dejar la biopsia para después. Edith y yo nos quedamos viendo con asombro. El médico continuó, no tiene usted nada. Y me mostró las placas que 15 días antes se veían muy oscuras, perfectamente claras. Hoy, 26 de marzo de 2018, casi 33 años después, estoy aquí para dar testimonio de que el que tiene autoridad y toda potestad es el Señor Jesucristo. Yo no sé si quien me escucha en este momento esté por afrontar un momento en el que quiere imponer su voluntad, creyendo que lo que va a decidir es lo mejor. Yo le doy mi testimonio y mi propuesta. Como dije al principio, sujetemos nuestra voluntad a la voluntad suprema de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos recientes acontecimientos históricos, observamos hace algún tiempo que reyes, príncipes y presidentes se doblegaron ante la tumba del pontífice romano Juan Pablo II de forma idolátrica e irreverente ante nuestro Dios, porque el único merecedor de toda honra y de toda alabanza es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ratificado por el apóstol Pablo en Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Reyes, príncipes y presidentes de todas las épocas, vivos y muertos, se doblegarán ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tiene toda autoridad. Al culminar el relato de la esposa de Carl Sagan, que dice que lo dejó partir con orgullo y alegría, sin miedo, queda la interrogante. ¿Sin miedo? Gracias a Dios que nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien hablaba el salmista en el Salmo mesiánico 69,
Verso 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. El Señor me dio no solo mi vida material, sino mi salvación. Porque supe reconocer, y lo digo como testimonio, el tiempo de su buena voluntad. El Dios de abundante misericordia, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo. Si usted está por tomar una decisión importante, ahora que es tiempo, no lo haga acogiéndose a su libre albedrío. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.